Buenas tardes, ¿cómo están? Este será la continuación del video clase anterior donde hablábamos, de los métodos de estimación, eh, que era método de máxima verosimilitud y el método de momentos. Eh, Vimos las propiedades que señalábamos. Por un lado, la primera tenía que ver con insesgadez. La segunda tendría que ver con eficiencia. La tercera tendría que ver con consistencia. Y una cuarta tendría que ver con suficiencia. La suficiencia la dejamos entre paréntesis, vamos nada más a mencionarla. También vimos la insesgadez. Para probar la eficiencia cuando tengo varios estimadores insesgados, recurrimos a lo que es la regla de Cramer-Rao. Ahora, vamos a recordar lo que habíamos planteado para el tema de la consistencia. La consistencia, aquí lo voy a cambiar, me voy a pasar al color azul. La consistencia, decíamos que tenía que cumplir con dos cosas. No sin antes mencionar que si teníamos el límite de la probabilidad del valor absoluto de la desviación del estimador con el parámetro, si era menor que epsilon, que le vamos a llamar el margen de error, cuando n tendría o tiende a ser muy grande, en este caso a infinito, aquí le vamos a llamar inciso A. Inciso B, el límite de la probabilidad del valor absoluto de teta menos del estimador menos teta mayor o igual que epsilon. El margen de error debería de ser igual a 0 cuando n tiende a ser muy grande o tiende a ser infinito. Dábamos las condiciones. Me dice la primera condición, inciso 1, que el límite para que esto pueda lograrse en términos de consistencia, el límite de el valor esperado del estimador debería de ser igual que el parámetro poblacional siempre y cuando n fuera muy grande. Y el caso 2, que el límite de la varianza del estimador debería de ser igual a 0 cuando n tiende a ser muy grande o tiende a infinito. Bueno, estas dos son las condiciones para estas dos cosas. Vamos a ver la primera. ¿Sí? Nosotros ya habíamos visto que la probabilidad de, aquí voy a hacer paréntesis, la desviación del estimador con respecto al parámetro menor o igual que epsilon, pues esto no es más que la probabilidad de que teta menos epsilon sea menor que el estimador menos teta más epsilon, y esto debe de ser igual a 1. De tal suerte que si conociéramos la función de densidad del estimador, nosotros tendríamos que es teta menos epsilon, teta más epsilon de la función de densidad del estimador por la diferencial del estimador, y esto debe de ser igual a 1. Ahora, la segunda parte, siempre y cuando se cumplan estas dos cosas para el caso 1. Es decir, que si el estimador es insesgado y la varianza tiende a 0 cuando el tamaño de muestra es muy grande, se debe de cumplir esta parte, que es 1. Okay. Y de ahí podríamos establecer márgenes de error. ¿Cuál sería un margen de error para que esa probabilidad fuera igual a 1? Bueno,
Para eso es necesario conocer la función de densidad del estimador. Ahora, el caso 2. Nosotros teníamos que la probabilidad de la diferencia del estimador menos teta debe de ser mayor o igual que épsilon. Recordando la desigualdad de un autor que se llama Chebyshev, perdón, es con H, nos decía que esto debe de ser igual o menor o igual que la varianza de teta entre epsilon al cuadrado. Bueno, sabiendo que la varianza es igual, estamos hablando de los estimadores, es igual a estimador menos teta al cuadrado. Bueno, lo voy a borrar. Voy a borrar esta parte. Va a ser igual a esto al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Bueno, esto quiere decir que si aplico el operador tendría epsilon, esperanza, voy a sacar esta parte de aquí, la esperanza de sigma menos la esperanza más la esperanza del estimador menos el parámetro poblacional. Esto va a ser igual a 2. Y vean ustedes, bueno, ahí no me afecta en nada esta parte porque sé que esto es 0. ¿Sale? Ahora, si nosotros hacemos operaciones elementales, tengo epsilon que va a ser igual, la esperanza lo aplico al primer término y yo sé que es la varianza de teta. La varianza de teta, aquí, más la esperanza del estimador menos teta por o más 2 veces la covarianza. Ok, si la covarianza es 0, quiere decir que el estimador es insesgado. Por lo tanto, este también es 0. Y si la varianza de teta tiende a 0 o es igual a 0 cuando n tiende a ser muy grande, bueno, también se hace 0. Y por lo tanto, podemos decir que esto es 0 y este es 1. Bueno, cuando por eso es que las dos condiciones son importantes. Ok, ya después de haber explicado eso o haber dicho esto, vamos a ver un ejemplo. Terminaremos con la regla de Cramer-Rowe para identificar vean ustedes, para identificar el límite inferior de la regla de Cramer-Rowe debe ser igual a la varianza del estimador. Si esto no sucede, bueno, pues ahí hay algún supuesto que se rompe o pues no es el más eficiente algún estimador. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí lo voy a cortar. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo una muestra aleatoria de tamaño 2. Y cada variable aleatoria dentro de esa muestra es igual o tiene una función de densidad que va a ser igual a 2y teta cuadrada, donde y es menor o igual que 1 sobre teta y mayor que 0. Ok, ahora supongamos que tenemos un estimador teta 1 que va a ser igual a c
por y1 más 2y2. Vamos a suponer que ese es un estimador. Bueno, pero ¿cuál es ese estimador? Vamos a suponer que ese estimador es igual a 1 sobre teta. Entonces, ¿cuál es el valor que debe tenerse para que el estimador sea insesgado de 1 sobre teta? Bueno, entonces lo primero que yo tengo que hacer es el estimador, la esperanza del estimador 1, pues debe de ser igual a 1 sobre teta. Eso es lo que yo busco. Para eso, bueno, yo tengo que tener que la esperanza de teta 1 va a ser igual a C por la esperanza de y1 más 2 veces la esperanza de y2. Y esto debe ser igual a 1 sobre teta, que es el estimador que se supone debe de ser insesgado, en teoría. Bueno, entonces, ¿qué es lo que busco? Pues yo voy a buscar lo que es la esperanza de y. La esperanza de y va a ser igual a la integral de 0 a 1 sobre teta por 2 teta cuadrada por y diferencial de y. Pero esto lo voy a multiplicar por y para que sea la esperanza. Y esto va a ser igual a 2 teta cuadrada entre de 0 a 1 en teta y cuadrada diferencial de y. Bueno, pues entonces integro y va a ser igual a 2 teta cuadrada por y cúbica sobre 3 de 0 a 1 sobre teta. Sustituyendo 1 sobre teta en y, entonces tendré 2 teta cuadrada que va a multiplicar a 1 sobre teta cúbica entre 3. Yo sé que esto es igual a 2 teta cuadrada. Tendré 2 teta cuadrada sobre teta cúbica es igual a 2 teta entre 3. ¿Ok? Que esto es igual a 2 sobre 3 teta. Y esa va a ser la esperanza de y. Si yo lo sustituyo acá, entonces tendría que la esperanza de teta 1 debe de ser igual a C, que va a multiplicar a 2, 3 teta más 4, 3 teta entre 1 sobre teta. Entonces se cancelan los tetas. No sé si estoy bien. Se cancelan los tetas y es igual a, vamos a ver, es igual a C 6 tercios de teta. Esto es igual a 1 sobre teta. Pero 6 sobre 3 es igual a 2. Entonces tendría C es igual a 2 teta 1 sobre teta. Por lo tanto, 2C es igual a 1 sobre teta. Perdón, 1. Esto es 1. Y C debe de valer 1/2. Cuando C vale 1/2, el estimador es insesgado de 1 sobre teta. Ok, vean qué interesante.
Ahora, nosotros sabemos, por lo que vimos en el método de momentos, que por el método de momentos, que veíamos por el método de momentos, fácilmente veíamos por el método de momentos que podíamos encontrar algún estimador, es decir, la esperanza, podríamos decir la esperanza de Y debe de ser igual al promedio de Y. Entonces ya conozco la esperanza de Y. La esperanza de Y es 2, 3 de teta y va a ser igual al promedio de Y. Si despejo teta, entonces va a ser igual a 2 sobre 3 el promedio de Y. ¿Sí? Entonces ahora tengo otro estimador. El estimador de esta función de densidad. Muy bien. Podríamos decir que tengo teta 1 que va a ser igual a 1/2 que va a multiplicar a Y1 más 2 veces Y2. Ambos son estimadores insesgados. La esperanza matemática de teta 1 es igual a 1 sobre teta. Ahora, aquí vamos a ver si la esperanza de teta 2 del estimador teta 2 es igual a 2 sobre 3 por la esperanza del promedio de Y. Y ya sabemos cuánto es la esperanza del promedio de Y. Recuerden que la esperanza del promedio de Y es igual a la esperanza de Y. Muy sencillo. Bueno, entonces tengo que es 3 por la esperanza de Y, pues ya sé cuánto vale. Aquí es 2 tercios de T, 2 sobre 3 por teta. Y vemos claramente que este se cancela y me queda 1 sobre teta. Entonces ambos son insesgados. Ambos. Ok, ahora, de entre ambos, ¿cuál será el que tiene la mínima varianza? Esto lo podemos encontrar y darnos cuenta si tiene la propiedad o cumple la propiedad de suficiencia. Ok, vamos entonces, voy a apartar aquí, voy a tomar un color rojo y yo ya sé que tengo el estimador teta 1. Si yo quiero encontrar la varianza de teta 1, bueno, entonces voy a calcular varianza de teta 1 va a ser igual a la varianza de 1 sobre 2 por Y1 más 2 Y2. Que va a ser igual a la varianza de aquí lo voy a poner, de 1 sobre 2 de Y1 más la varianza de 2Y2. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces aquí sería 1 sobre 4 de la varianza de Y1 más 4 por la varianza de Y2.
Ahora, si ambos tienen una función de densidad 2 teta cuadrada por y, donde y está entre 1 y teta y mayor que 0, pues voy a encontrar la varianza de cada uno de ellos. Entonces, la varianza de y ya la conozco, que es igual a la esperanza de y cuadrada menos la esperanza de y al cuadrado. Este ya lo conozco. Ya sé que la esperanza de y, aquí la tengo, la esperanza de y es igual a esto. Entonces aquí sería 4 sobre 9 teta cuadrada. Teta cuadrada. Ahora me falta encontrar la esperanza de y2. Aquí la tengo para que ustedes la identifiquen. La esperanza de y es este. Por eso es que tengo 4 sobre 9 en 4 sobre 9 teta cuadrada. Ahora me falta encontrar la esperanza de y cuadrada, que la voy a calcular por aquí. La esperanza de y cuadrada va a ser igual a la integral de 0, 1 teta de 2 teta cuadrada por y cúbica diferencial de y esto va a ser igual a 2 teta cuadrada, que va a multiplicar a y a la cuarta sobre 4, que va de 0 a 1 sobre teta. Esto ya, como en el caso anterior, ya nos habíamos dado cuenta, 1 sobre teta, aquí es 1 sobre teta, y podríamos decir que es 2 teta cuadrada, que va a multiplicar a 1 sobre teta al cubo entre 4, de tal suerte que esto sería igual a 2 entre teta cuadrada entre 4, y esto es igual a 2 entre 4 teta cuadrada, que no es más que 1 que va a multiplicar a 2 teta cuadrada. Este lo sustituyo aquí. Entonces la varianza de y va a ser igual a 1 sobre 2 teta cuadrada menos 4 entre 9 teta cuadrada. Y aquí pues es 18 más bien es 9, perdón, 9 menos 8 entre 2 por 9, 18 teta cuadrada, y esto es igual a 1 sobre 18 teta cuadrada. Esa es la varianza de y. ¿Dónde la voy a colocar? Pues la voy a colocar por acá, en esta parte. Entonces tengo un cuarto de la varianza de y, que no es más que 1, 18 teta cuadrada más 4, que va a multiplicar a 1, 18 teta cuadrada. Ok, de tal suerte que aquí yo tendría factor común, que es 4 más un cuarto de 1 sobre 18 teta cuadrada. Entonces tengo 16 más 1 entre
4 es igual a 17 sobre 4 de 18 teta cuadrada. Entonces tengo 17 sobre 72 teta cuadrada. Y vean ustedes que la varianza del estimador de teta 1 no es consistente. Si ustedes lo ven, no es consistente, porque aquí no puedo darme cuenta que a medida que n tiende a ser muy grande, la varianza va a ser 0. Bueno, esa es una primera observación. Ahora, vamos con el siguiente caso. Vamos a ver el caso de la varianza de teta 2. Entonces, aquí voy a decir que este estimador no es consistente. Probablemente sea eficiente, pero no es consistente. O más bien, como si vemos ahorita, que tampoco es el más eficiente, entonces el estimador teta 1 no es el más adecuado o el más preciso. Vamos a revisar el segundo. Sea la varianza de teta 2, que va a ser igual a, aquí lo tengo, que va a ser igual a la varianza de 2 sobre 3 de y promedio. Okay, entonces aquí sería 4 novenos por la varianza de y promedio. No obstante, si recordamos, la varianza de y promedio es igual a la varianza de el promedio, que es igual a la suma de y entre n. Entonces tendríamos que la varianza de y promedio es igual a la varianza de y entre n. ¿Okay? Ahora, esto lo voy a sustituir aquí. Entonces la varianza de teta 2 va a ser igual a 4 sobre 9, y aquí lo voy a dejar por lo mientras. La varianza de y entre n. ¿Okay? Por lo tanto, ya sabemos la varianza de y. Entonces la voy a colocar 4 sobre 9, y aquí el denominador lo voy a multiplicar 1 sobre 18 teta cuadrada entre n. Y esto va a ser igual a 4 entre 9 entre 18 teta cuadrada entre n. ¿Y esto a qué va a ser igual? A ver, si no mal recuerdo. A ver, déjenme ver. Es 18 teta cuadrada sobre n creo que ya lo tenía yo por acá. 18. Por acá yo lo tenía. Ya lo estaba yo acomodando. Lo estaba yo acomodando.
Ok, tendríamos 1 sobre n. A ver, no sé si esté en lo correcto. La varianza de y. A ver, vamos a ver si es lo correcto. 1 es 4 sobre 9, si no me equivoco. De varianza de y. A ver, es 18 sobre n. De tal suerte que si tengo, si yo tengo el cociente de cocientes, el cociente de cocientes, lo estoy verificando. Ok. Entonces, si tengo aquí sí, porque divide, este es un cociente, entonces 4 entre 9, lo podemos ver, está dividido entre 18 teta cuadrada entre n. Y yo sé que dividir un cociente entre otro cociente, por ejemplo, si tengo a sobre b entre c sobre d, entonces tengo a entre b por entre d, entonces tengo d por c, ¿sí? Y esto es igual a por d entre b por c, ¿ok? Bueno, aquí está sucediendo lo mismo. Tengo 4n entre 9 por 8, 72, 162 teta cuadrada.
Y como podemos observar, si no me equivoco, porque si yo hubiera puesto directamente 4 sobre 9 por la varianza de y entre n, pues yo sé que n es sobre 1 y esto es igual a 4 sobre 9n, y luego voy a aplicar la varianza de y, que es 1 sobre 18 teta cuadrada. Entonces tendría 4 entre 9n entre 18 teta cuadrada. Y eso es erróneo, ¿no? Bueno, por lo tanto, aquí nuestro resultado nos quedaría como 4n entre 162 de teta cuadrada. ¿Sí? También podemos observar que no es consistente. Ahora, ya tengo los dos estimadores. Vamos a dividir 17 entre 72 de teta cuadrada entre 4n entre 162 teta cuadrada. Si multiplico teta cuadrada en ambos, yo tendría 17,72 entre 4n sobre 162. Por lo tanto sería 17 por 162 entre 72 por 4 por n. ¿Sí? Ok, ahora pues hago la división y vemos qué sucede. Porque 17 por 62 va a ser igual 17 por 162 va a ser igual a 2754. Entonces 2754 entre 72 por 4, de tal suerte que si divido, este es 288 n, si divido este valor entre este, pues me va a dar 9.56 de n. Bueno, ok. Si esto debe de ser mayor que 1, si esto es mayor que 1, implica que la varianza del estimador 1, el estimador 2, voy a decir que cuando 9.56 n debe de ser mayor a 0.56, y bueno, ya comparando los dos
aunque no son consistentes, pero sí son eficientes. Digamos, aquí ya estoy viendo quién es más eficiente. Si el tamaño de muestra es mayor que 9.56, vamos a decir que es 10 para redondear. Si el tamaño de muestra es... cuando el tamaño de muestra debe de ser mayor que 1. Ok. Si el tamaño de muestra es menor que 10, entonces teta 2 es más eficiente que teta 1. Si el tamaño de muestra es mayor que 10, entonces teta 1 es más eficiente que teta 2. Bueno, entonces lo que queremos llegar o lo que queremos decir es que muy probablemente no son consistentes, pero ya evaluándolos relativamente, pues debe de cumplir esta propiedad. Cuando el tamaño de muestra es menor que 10, entonces teta 2 es más eficiente que teta 1. Si el tamaño de muestra es mayor que 10, teta 1 es más eficiente que teta 2. Y entonces ahí estaríamos decidiendo el tamaño de muestra que me va a permitir indicar cuál es el más eficiente. Bueno, ok. Ahora, completando esta parte, lo que vimos ahorita es algo propio de lo que muchas veces nos podemos encontrar. Ok. Ahora, propiamente hablando de los estimadores, vamos a hablar de algo que se conoce. Hay que reconocer que estos dos estimadores que encontramos no son eficientes, no son consistentes, perdón, porque a medida, independientemente del tamaño que se hace, a medida que el tamaño de muestra incrementa, la varianza no tiende a cero. Pero aunque no tienda a cero, yo sabré que el tamaño de muestra me va a indicar cuál va a ser el más eficiente. Si el tamaño de muestra es menor que 10, entonces, como lo repetíamos, teta 2 es más eficiente que teta 1 y teta 1 es más eficiente que teta 2. Ok. Ahora, por su parte, completando esto, ¿qué sucedería si yo tuviera n estimadores? Y como el trabajo es demasiado, ¿qué regla me permite saber que cualquiera de aquellos que cumpla con la regla del límite inferior de Cramer-Rao, con eso sería más que suficiente para señalarlo como el más eficiente? ¿Qué me dice la regla de Cramer-Rao? Ya lo habíamos comentado. Vamos a ver la definición, nada más que aquí voy a ponerlo en negro. Se le conoce como desigualdad. Desigualdad de Cramer-Rao. Ok. La desigualdad de Cramer-Rao me dice, sea una función de densidad, que teta sea una función de densidad continua
con derivadas de primero y segundo orden. A ver, supongamos que el conjunto de valores de y, el conjunto de valores de y no dependen de teta. Por lo tanto, el límite inferior de la regla de Cramer-Rao, entonces, si cumple lo siguiente, si cumple que la varianza del estimador es igual o mayor o igual que n por la esperanza de la derivada del logaritmo natural de f de y teta respecto a teta al cuadrado, todo esto a la menos 1, pues va a cumplir el límite inferior de la regla de Cramer-Rao. Pero también esto puede ser, o puede ser uno, puede ser el otro, que sea el negativo de el tamaño de muestra por la esperanza de la segunda derivada del logaritmo natural de f de y teta respecto a teta cuadrada. Si todo esto lo sacamos como menos 1, si se cumple estas dos con esta, cualquiera de las dos que cumpla, que sea menor o igual que la varianza del estimador que estamos encontrando, entonces podemos decir que ese estimador cumple. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el estimador que nosotros encontramos acá, miren ustedes, aquí qué es lo que me dice. Dice sea y1, y2, pero y depende de teta. Vean ustedes que aquí tiene a teta, al estimador insesgado. Ok. Cuando esto sucede, muchas veces viola el supuesto de la regla de Cramer-Rao. Lo viola. Por lo tanto, pues no podríamos utilizarla. Bueno, esta sería la regla, la desigualdad de Cramer-Rao. A ver, vamos a ver un ejemplo. Nosotros nos habíamos quedado propiamente de tal suerte, bueno, vamos a resumir, de tal suerte que un estimador se dice eficiente, si la varianza del estimador es igual al límite inferior de la regla de Cramer-Rao. ¿Cuál es el límite inferior? O puede ser este, o puede ser este, cualquiera de los dos. Nosotros habíamos visto en el ejercicio anterior, teníamos dos estimadores, ¿cierto? En el caso de f de y, teta, que era igual a 2y
sobre teta cuadrada. Donde y nuevamente era mayor o igual que 0. Y postulábamos, si no mal recuerdo, dos estimadores, uno de máxima verosimilitud y otro sí, más bien determinábamos dos estimadores, teta, que era igual a 3 promedio de y entre 2 y el y máximo, este era, vamos a ver, y luego utilizamos el y máximo, luego la varianza de teta del estimador de este que estamos encontrando, recordarán que era de teta cuadrada sobre 8n. Okay. ¿Qué me dice la regla de Cramer-Rao? Dice, lo primero que vamos a hacer aquí, lo primero es que la función de densidad la vas a convertir en logaritmo natural. Es decir, voy a convertir en logaritmo natural 2y entre teta cuadrada. Y yo sé que aquí es logaritmo natural de 2y menos 2 veces el logaritmo natural de teta. Luego me dice, vas a derivar respecto a teta. La derivada del logaritmo natural de mi función respecto a teta. Y me doy cuenta, ¿sí?, que es menos 2 teta. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Posteriormente me dice, bueno, a eso lo vas a elevar al cuadrado. Y le vas a sacar su esperanza. La esperanza. Es decir, que voy a obtener la esperanza de 4 teta cuadrada. Teta cuadrada. Cuatro de teta cuadrada. Y como yo tengo mi función de densidad, bueno, será igual a la integral de 0 a teta, que va a multiplicar a 4 teta cuadrada, que va a multiplicar a 2y sobre teta cuadrada, diferencial de y. ¿Sí? Tal suerte que sacamos teta cuadrada entre, aquí lo voy a borrar, o más bien le voy a quitar, 4 por 2 son 8. Y voy a dejar de 0 a teta que diferencial de y. Sigo integrando y es 8 teta cuadrada por y cuadrada entre 2, que va de 0 a teta. Entonces tengo teta, teta, además esta es cuarta, ¿no? Teta cuarta. Ok. Entonces voy a tener aquí que esto es igual a 4 teta cuadrada. Ahora, me dice, si lo continúo haciendo, me dice que esto lo tengo que multiplicar por n. Como me dice aquí. Bueno, el recíproco más bien, ¿no? Eso es, no, es todo, porque iba afuera.
dice que lo tengo que multiplicar por n, entonces voy a tener 4n teta cuadrada, y de aquí le voy a sacar su recíproco, y esto va a ser igual a teta cuadrada entre 4n. Y ahora, ¿de qué me doy cuenta? Que la varianza de teta que había encontrado, que es teta cuadrada entre 8n, es menor que 4, es menor que teta cuadrada entre 4n. Por lo tanto, no cumple el supuesto de la regla de Cramer-Rao. ¿Por qué? Porque y pues está en función de teta, o tiene como límite superior el rango. Por eso no se da la condición de Cramer. ¿Puedo seguir haciéndolo? Pues sí, podemos seguir haciendo otros. Ahora, tampoco puedo hacer el que encontré acá, el de varianza de teta 2. Porque miren, si yo observo, nuevamente tengo f de y teta, que va a ser igual, ya lo habíamos visto, 2y de teta cuadrada, donde y es menor a 1 sobre teta y mayor que 0. Obtengo el logaritmo natural. El logaritmo natural de 2y teta cuadrada. Y esto va a ser igual al logaritmo natural de 2y más 2 logaritmo natural de teta. Derivamos el logaritmo natural respecto a teta, y esto va a ser igual a 2 sobre teta. Luego me dice, eso lo vas a elevar al cuadrado y le vas a sacar esperanza. Entonces va a ser la esperanza de 4 teta al cuadrado, y va a ser igual a de 0 a 1 sobre teta, que va a multiplicar 4 teta cuadrada por 2y teta cuadrada diferencial de y. ¿Qué puedo observar? Bueno, se cancelan los teta cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Se cancelan. Tendría la integral de 0, 1 teta, tendría yo 8 acá, porque es 4 por 2, 8, por y diferencial de y. Y esto sería igual a 8, que va a multiplicar a y cuadrada sobre 2, que va de 0 a 1 sobre teta. Y bueno, esto va a ser igual a 4, que va a multiplicar a 1 teta cuadrada. Entonces tengo 4 teta cuadrada. ¿Por qué da lo mismo? Porque estamos viendo que la esperanza matemática de una constante es la constante misma.
por eso obtengo lo mismo. De tal suerte que multiplico por n, voy a multiplicar por n, 4n, 4n entre teta cuadrada, y esto voy a sacarle recíproco, y no es más que teta cuadrada entre 4n. Y ustedes díganme cuál era la varianza en el caso anterior. Por acá lo tenemos, la varianza de teta. La varianza de teta es, a ver, por aquí se me perdió, 4n, a ver, es 4n, además aquí me equivoqué, es 168. Bueno, pero digo, son errores humanos, pero hay que 168, 168, ni era 167, era 168. Y bueno, pero más o menos ahí está cerca. Y tenemos 4n, es 4n, su varianza entre 168 de teta. 168 de teta. 4n sobre 168 de teta cuadrada. De teta cuadrada sobre 4n. Ustedes se dan cuenta que nada que ver con la regla de Cramer-Rawlings. Precisamente porque y, bueno, pues tiene como límite inferior a 1 sobre teta. Cuando nosotros observemos este tipo de cosas, yo puedo darme cuenta o puedo decir que ya en automático no se cumple la regla de Cramer-Rawlings. No se cumple. Bueno, vean ustedes que es muy sencillo esta parte. Si es complicado, hay que tener concentración, hay que hacerlo a detalle, y llegamos o podemos llegar a diferentes conclusiones, y conclusiones importantes, muy importantes las conclusiones. Ahora, de tarea. Sea una muestra aleatoria y1 hasta yn de y teta, que va a ser igual a 1 sobre teta e a la menos y sobre teta, donde y es mayor que 0. Supongamos que tenemos tres estimadores. Teta 1 es igual a y1, teta 2 es igual a el promedio de y teta 3 es igual a y máximo, que va a multiplicar por n. En primer lugar, mostrar si son insesgados. ¿Cuál es el más eficiente?
cuál es el más eficiente. Y encontrar, de tal suerte que encontrar las varianzas, ¿no? Antes de eso. Bueno, esta será la tarea. Este es un caso muy interesante también. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Vean que esto es bastante interesante. Aspectos teóricos muy sólidos, pero lo que hicimos fue tratar de llevarlo a cabo, de cómo hacerlo. Si ustedes se dan cuenta en los videoclases, a mí lo que me está interesando es cómo hacer las cosas, porque precisamente la dificultad es compleja. ¿Sí? Es bastante compleja. Yo creo que aquí le vamos a dejar con las propiedades de estos estimadores. Vamos a ver unas últimas, como es estimación por intervalos. Pero antes de eso me gustaría hacer un videoclase explicando la estimación por mínimos cuadrados, que también es muy interesante. Bueno, les agradezco y estamos en contacto. Esperemos el otro videoclase. Gracias.